Se comprime la parte de arriba con las derrotas de Bidasoa, Granollers y Ademar. El gran debut de Roy Sánchez en Alicante. El final dramático en Nava, en ese partidazo ante el Revi Cuenca. Todo eso y mucho más, como cada martes aquí, en Tu Tiempo de Asobal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso Tiempo de Asobal, jornada número 8 de nuestra competición que empezamos ya a repasar con los siguientes resultados. Comenzando por ese Alicante 34, Cangas 24, Barça 41, Puente Genil 29, un partido sobre todo que el conjunto blaugrana solventó en el primer tiempo gracias a la transición, a correr mucho con Aleix y Dani Fernández. Excelente Blas Jans con 4 tantos y 5 asistencias. Y para mí no fue un gran partido de la segunda unidad. No me gustó ni Makuc, ni Betar, Cikusa, ni Georgi, ni Eldera. Sí Adrián Solá, Bazán y Kasbogar. Y a destacar por el lado visitante, Mario Dorado. Victorias también de Nava ante Cuenca, de Torrelavega ante Bidasoa. Luego lo analizamos. La sorpresa de la jornada, sin duda, ese Huesca 35, Ademar León 30, Logroño 33, Granollers 29, Valladolid 36, Villaranda 30 y el derbi castellano-manchego que cerraba esta jornada número 8, San y Centro Guadalajara 28, Caserío Ciudad Real 30. Vamos ya con las claves. He dividido el programa en mini secciones que vais a ir viendo, empezando por supuesto por el partido de la jornada, pero es que en esta jornada no nos podemos quedar solo con un partido y más después de ver cómo está la parte de arriba por esa zona europea. Comenzando por ese Vazco Torrelavega 32, Irudek Bidasoa Irún 31. Un primer tiempo sobre todo analizándolo con mucho ritmo inicial y donde se repiten dos acciones constantemente. Por el lado local, esas fintas tan poderosas de Proco, por el lado, por ese lateral izquierdo, que superaba fácilmente a la defensa Bidasoa-Tarra, creo que no estuvo bien y se acaba notando, ¿no? Como Torrelavega te acaba anotando prácticamente 20 goles en esos primeros 30 minutos y Bidasoa, sobre todo, con muchos espacios en ese carril de lateral derecho, ya fuera por continuidades, ya fuera por las típicas salidas al impar de la defensa de Cuétara y sobre todo dejaba un grandísimo espacio para tanto Rodrigo como Xavi González a partir de esas continuidades. Por supuesto, mejor Torre en ese primer tiempo gracias a un buen Carlos Calle en portería, una buena defensa que también permitía correr y Bidasoa sobre todo se mostraba algo fallón, para mí es el gran debe del conjunto de Mozas en esos 6 metros, ¿no? De hecho también le está costando bastante meterse en esas primeras mitades. Luego la segunda, de hecho se ve, ¿no? Como Torrelavega una vez que va perdiendo renta gracias a la buena defensa y a Cuba en portería, pues Bidasoa comprime el marcador y acaba pues estando +1 por arriba a falta de poquito. Lucha de poder a poder. Hay una pérdida de Gorka Nieto a falta de minuto y pico que para mí es la clave. Y luego, por supuesto, Carlos Calle haciendo una intervención magistral en 6 metros a Esteban Salinas y luego el gol de Proco para desatar la locura en el Vicente Trueba con un chicharrazo tremendo de un jugador pues seguramente insignia de este Vazco Torrelavega. Y como digo, no nos podemos quedar con un partido, también vamos a repasar y analizar ese Logroño 33, Dicorpeva, Logroño La Rioja 33, Freaking Granollers 29. Primer tiempo o minutos iniciales donde Ledo marca la diferencia en portería, o sea, acaba con 12 paradas para un 50%. O sea, son guarismos de equipo pues que se fue, por supuesto, por delante del marcador. Me gusta mucho el triunvirato que estamos formando tanto preciado, que le hace falta un poquito de descanso y luego se vio, ¿no? Como Logroño empezó a bajar un poquito su efectividad en ataque. Pergel, que está sobre todo con esos cañonazos con el brazo bastante enchufado, es un jugador con un lanzamiento exterior poderosísimo, y Álvaro Martínez corriendo por los 6 metros que le trajo por la calle de la amargura a Fischer. Y sobre todo me gustó también un detalle táctico de Velasco, porque sin extremo izquierdo, de hecho no estaba Pancho Lombardi, John Sastre, que va a empezar a formar parte de la primera plantilla del conjunto riojano, pues ahí, ¿no? Que es un partido obviamente, pues que para John no está, ni mucho menos, metió a Aitor García en ese extremo izquierdo para no hacer ese cambio de ataque-defensa. Entonces creo que es muy importante, sobre todo de cara a que Granollers pues no corriera o corriera lo menos posible.
A partir de que sale Fish, cuando le da ese relevo a Pablo Urdangarín, se empieza a romper un poquito la dinámica. Granollers sobre todo empieza a defender un poco mejor. Como digo, Fischer para mí es el debe porque Álvaro Martínez le hizo un roto corriendo por los 6 metros. Y 14-12 al descanso. Granollers, como digo, una vez que corre, pues termina acercándose, termina empatando el partido gracias sobre todo, como digo, a esas pérdidas provocadas por un Álvaro Preciado, que es un jugadorazo, es un jugón muy inteligente, con mucha coherencia para mi táctica, pero que le hace falta ese relevo que el Logroño pues no tiene, igual que con Pancho Lombardi, o que sí tiene, mejor dicho, con Juárez o con Galán, pero que obviamente son jugadores muy jóvenes que le tiene que dar pues todavía más minutos el bueno de Velasco. Muchas alternancias y las claves cuando el marcador estaba empatado. Para mí Granollers se precipita sin Bruno Reguard y Logroño defiende y corre con dos figuras, la doble C, Cadarso, que está muy bien, muy efectivo, y Marcos Cancio, esa figura que el año pasado, años anteriores, Ledo, pues no tenía una sombra, ¿no? Un jugador que si no estaba el enchufado apareciera y fuera diferencial en portería, y ahora, por supuesto, el conjunto riojano sí lo tiene, 3 paradas de 7 lanzamientos, un 42%, y los 2 puntos se quedan en casa con un Dicorpeva, Logroño La Rioja, que está ahora mismo segundo clasificado. Pasamos de sección. Esta la ha llamado no apto para cardíacos. Seguramente veamos muchos partidos que van a acabar pues con esas diferencias mínimas en esta competición pues tan igualada. Así que he metido aquí ese Vivero Serón Nava 33, Rebe Cuenca 32. Un Nava que fue para mí de menos a más en el partido, en un encuentro con muchos momentos de superioridad y sobre todo donde aparece esa calidad individual que tiene Álvaro Senovilla. Buda, clave en ciertos momentos del partido, sujetando al equipo Navero y sobre todo en una de las últimas acciones del encuentro con esa intervención a, si no recuerdo mal, era a Raymond Toz. Bueno, de igual manera son paradas claves que de hecho ya se vio, fíjate, ahora pensando, haciendo memoria, en la jornada 2 ante Cangas, ¿no? Que es otra parada pues prácticamente similar, donde saca su pierna derecha y acaba pues haciendo que el conjunto navero sumara esos 2 puntos. Bandeira, Joao Bandeira, el jugador portugués que incorporó del Benidorm, es un jugadorazo, sobre todo cuando tiene el brazo enchufado, aparte de interpretar muy bien el juego, pues suele ser no diferencial, pero sí que te aporta mucho, ¿no? Se ve con esos 8 tantos. Y David Fernández, que debutaba después de su rescisión de contrato con Caserío, sobre todo fue importante, más allá de los goles finales, no se prodigó tanto en ataque con ese lanzamiento exterior tan poderoso que tiene, pero sí que leyó muy bien ese juego combinativo del conjunto de Senovilla para sumar esos 2 puntos. También muy bien sus extremos, tanto Edu Reich con 8 tantos como Tau Lufanitu, sin duda, para mí una revelación, ¿no? Después de esa lesión de Pancho Ahumada, creo que está rindiendo muy, pero que muy bien. Cuenca, pues no puede hacer más con menos el bueno de Lidio Jiménez, ¿no? Primer tiempo de un gran Toz, segundo tiempo de un gran Manuel Lima. Aún así, pudo empatar, de no ser, como digo, por Buda en esa penúltima acción final. Fede renqueante, Mosquera parecido, salió Álvaro Martín Noeda, pero es muy complicado, ¿no? Jugar con tan poquita rotación, aún así compite siempre en los partidos y creo que eso es digno de elogio. De lo mejor de la jornada, ya estoy viendo en pantalla tanto Alicante como Huesca y Caserío. Alicante, sobre todo, convenciendo el conjunto de Roy Sánchez a entrenador nuevo, victoria segura, como marcan los cánones. Para mí un gran Neón, sobre todo con una buena defensa, aumentó sobre todo la intensidad, ¿no? Es cierto que hace falta ajustar ciertos detalles, ciertos momentos, hay alguna que otra salida al impar pues que no procede, pero yo imagino que eso obviamente se siga trabajando y se va a mejorar, pero sobre todo me quedo con una figura que para mí es la de Iván Montoya, ¿no? Es un jugador que no está acostumbrado o que defiende menos, que el resto, no es un pivote especialista en ataque, pero defendió a las mil maravillas, sobre todo tenía ese toque de intensidad pues clave para ganar este tipo de partidos y sobre todo llevándotelos por nada más y nada menos que 10 tantos. Si la defensa funciona, Dumena, que es un portero sobre todo pues que no termina de asentarse para mí en Asobal, creo que estuvo bien, paró, apareció, así que poco más se le puede pedir. Y en ataque hay vida más allá de Torrico y de Parker, se ve con datos como Aarón Gutiérrez, me gustó mucho esas combinaciones, 7 tantos por cierto para él,
con Iván Montoya, que de hecho lo meto en nombres propios de la jornada con 6 tantos, tanto por su labor defensiva como por esa faceta ofensiva donde suele destacar más. Y Escobedo con 3 goles, o sea, sobre todo fue un Eón muy atractivo de ver y que le metió muchísimo ritmo al partido, más allá de Cangas, que ahora hablaremos de ello. Huesca aprovechó un mal día, creo que fue un partido paupérrimo de Ademar, luego lo comentamos también, pero con 20 calla, con 10 paradas para un 30%, en defensa Nenadic con mucha intensidad, en el lanzamiento Franco Ordiés con 8 tantos, Parera, el pivote, continuidades también hacia Ian Moya, o sea, con 7 goles. Para mí el debe sigue siendo Chitombi, que cuando lo mete Nolasco no le da ese control que seguramente le pida el partido, el contexto del encuentro, pero es un gran +2 de un conjunto orcense que aprovechó, como digo, un mal día de uno de los grandes. Y por último, Caserío, me gusta mucho la solvencia, no era un partido tan importante a nivel clasificatorio, pero sí que es cierto que es un partido sobre todo de sensaciones, ¿no? De ver cómo un equipo recién ascendido está, para mí, un peldaño por encima de San Isidro Guadalajara, y creo que se vio, ¿no? Más allá de Giovañola, que acaba marcando la diferencia en portería con 14 paradas para un 33%, Nico García también aparece por parte alcarreña en el primer tiempo, pero Guada comienza bien, como suele comenzar los partidos, pero tiene ese mal rato en el segundo tiempo que la acaba penalizando bastante. Como curiosidad, mejor dicho, 13 goles desde los extremos de Guadalajara, tanto Santi Simón con 9 goles, como Ganuza con 4 tantos, y a destacar por parte del conjunto de Santi Urdiales, del Caserío Ciudad Real, tanto Javi Domingo, con mucha participación en ataque, como el bueno de Ángel Pérez Inestrosa, un central experimentado y que por supuesto estos partidos los maneja a la perfección. Y después de comentar lo mejor de la jornada pasamos a lo peor, sin duda, por orden, Cangas, que se cayó totalmente, o sea, fue un equipo anticompetitivo, o sea, jugó muy mal. Puede ser también que lo acarreemos, o que acarree, mejor dicho, ese cansancio que tuvo en Copa, ¿no? Jugando el martes ante un Agustinos Alicante, que bueno, es el líder ahora mismo de la división de honor plata masculina. Por cierto, vas a tener vídeo el próximo jueves, o sea, en 2 días, sobre esta categoría, pinta bastante bien. Y como digo, demasiados errores en todo Cangas, o sea, leía de hecho un titular, creo que era en el Faro de Vigo, donde ponía que Cangas había dimitido, ¿no?, del encuentro, y es bastante, creo que explicativo, ¿no?, cómo el conjunto de Quique Domínguez pues se fue inexplicablemente del partido después de, sobre todo Valderhau, que estaba bastante bien en ese lateral izquierdo, de Panjan, pero se fue, o sea, perder de 10 goles creo que lo dice todo. Ademar, partido paupérrimo sin duda, la defensa no tiene nada que ver con la del año pasado y creo que eso es bastante significativo. En ataque cometes muchas pérdidas, no estaba nada fino ni Rodrigo, ni Miñambres, creo que es bastante significativo que Sergio Sánchez, que Gonzalo Pérez Arce falle los 7 metros, o sea, creo que no salió nada. Y como digo, Sergio Sánchez fue de lo más salvable para mí del conjunto de Dani Gordo. La sensación en ataque otra vez es que no tienes más recursos, sobre todo pues en ese ataque posicional, ¿no? Porque es un equipo que está muy cómodo defendiendo y corriendo con esos contraataques, con esos extremos tan veloces, ¿no? Darío, Gonzalo Pérez Arce, Sergio Sánchez, que también te defiende en ese 5-1, pero sí que es cierto que para mí le está faltando pues el Óscar Limbis, que le vimos volver, obviamente está en su pretemporada y no se le puede pedir mucho más al lateral izquierdo sueco, pero la sensación es que Ademar, cuando no le funciona ese ataque posicional, no carbura. No tiene el típico pepazo, como digo, de Limbis, de Alex Lodos, con un Samo Sáez que cuenta poquito de momento Dani Gordo, Albizu parecido. Entonces, bueno, creo que a mí personalmente me quedó bastante frío porque no fue el mejor partido de Huesca, aunque como digo, lo aprovechó, pero es que además se cayó de una forma estrepitosa. Y el último, el Tubos Aranda Villaranda. Creo que le está sobre todo costando ser competitivo en estas 8 primeras jornadas de liga. Perdón por la tos. Voy a explicaros sobre todo el partido con 3 datos para mí que son, bastante preocupantes, ¿no?
16 pérdidas, comentaba Javi Márquez en el partido. O sea, yo vi sobre todo un ataque muy plano, poco vertical, poca fluidez y poca circulación de pelota, muy mal en superioridades. También creo que eso se repite del año pasado, donde le cuesta al conjunto de Javi Márquez jugar con uno más en ataque. Y sobre todo también errores de concentración, ¿no? Se ve algún que otro robo en el típico cambio donde el defensor del Recoletas estaba ahí un poquito pues escondido, no sé, falta algo, sobre todo porque se ha visto cómo te acabas cayendo ante Logroño, te acabas cayendo ante Huesca, el día de Guadalajara sumas 2 puntos, pero son 2 puntos también engañosos porque puedes romper antes el partido y no lo haces, me está dejando, bueno, bastante frío. El segundo dato, 55% de eficacia en el lanzamiento, o sea, son guarismos, porcentajes que no ayudan sin duda a ganar. Y sobre todo, 11 goles de los 3 pivotes del Recoletas, o sea, 5 goles Guedo, 4 goles Lucas Ribeiro y 2 goles Carballo. Yo sigo destacando que para mí lo mejor son Pau Guitar, sin duda, Ángel Iríbar y Rogonovs. O sea, creo que son los 3 que libro prácticamente todos los días de esa quema, pero sí que es preocupante, ¿no? Más allá de esa afición arandina que ayer abarrota otra vez el estadio vallisoletano, me deja bastante frío cómo el Villaranda no está logrando competir, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es bastante preocupante, ¿no? Más allá de que, bueno, ahora llegará Llanos, sí, que tienes mucho tiempo para ensamblar piezas, que has cambiado sobre todo mucho, tanto en el pivote como en esa primera línea, pero no termina de encajar las cosas y ojo, que pueden empezar un poco a saltar las armas porque no carbura el tema. Y pasamos, después de destacar lo mejor y lo peor, con esos nombres propios, comenzando por Iván Montoya, con 6 tantos, el pivote del Horneo en Alicante, sobre todo, tanto en ataque como en defensa, estuvo bastante bien, estuvo bastante más efectivo que los 7 partidos restantes y creo que es, bueno, digno de elogio, ¿no? Que Roy Sánchez, sobre todo, tiene pinta de que va a recuperar la mejor versión de Iván Montoya, porque si juega como el pasado viernes, poco más se le puede pedir. El segundo nombre propio que meto, sin duda, Pablo Herrero, otra vez el Recoletas, sin Alejandro Pisonero, el jugador para mí vital, el jugador que le da esa cordura, esa coherencia táctica, esa mejor toma de decisión al conjunto vallisoletano, y es que acaba Pablo con 6 de 7 y sobre todo metiéndole mucha intensidad, metiendo al público, metiendo mucho gol, o sea, con mucha circulación de pelota, con mucha rapidez, con mucha finta, o sea, creo que es un jugador que suele jugar siempre con el bono de Alejandro Pisonero, pero sobre todo que me gustó con esos galones, ¿no? Que ahora mismo pues, le puede pedir, ¿no? Un poquito más sin el bono de Alejandro, y creo que Pablo respondió a las 1000 maravillas y sobre todo es canterano, siente mucho al equipo y eso al final se acaba notando en la pista. Y por último, no puedo no meter al bono de Jakub Prokop, más allá de los 6 goles y las 3 asistencias, y sobre todo en el primer tiempo que estuvo bastante bien, se equivocó, mucho menos que se equivocó menos en el primero que en el segundo, acaba anotando un gol que es clave, sin duda, para esa victoria del Vasco. Es un jugador que en ciertos momentos es un pelín anárquico, quizá por el exceso de confianza, ¿no? Porque es un jugador que prácticamente todo lo que te lanza, todo va para adentro. Es un jugador espectacular y ojalá que lo tengamos más años en esta Liga Nexus Energía Sobal, pero sí que es cierto que le hace falta un pelín, mejorar un pelín esa toma de decisiones, esa selección de lanzamiento, aunque, bueno, es normal también que se equivoque, ¿no? Si no, estaría seguramente en la Liga Francesa o en la Bundesliga. Clasificación, ¿cómo está? Pues de la siguiente manera, recordad, asterisco para Barça, Ademar, Villaranda y Nava, porque no han jugado todavía los 8 partidos, le queda un partido. El Barça tiene ese partido aplazado ante el Villaranda por ese Mundial de Clubes y el Ademar Nava se aplazó, recordad, por ese proceso vírico que pasó el conjunto navero. Barça, líder con 14 puntos y con un partido menos, con 12 Logroño y Granollers, con 11 Torrelavega y Bidasoa, 9 para Ademar y el Recoletas Atlético Valladolid, con 8 solo el Cajasol Algeciras Puente Genil, y a partir del noveno ya empieza sin duda la guerra por, obviamente, pues eludir
esa zona de la quema, esa zona del descenso. Caserío con 7 puntos, 6 puntos para Cuenca y Villa Aranda, 5 para Badahuesca, 4 para Horneo, en Alicante, Nava y Cangas, y por último el San Vicente de Guadalajara, cerrando la clasificación de momento solo con una victoria con, por tanto, 2 puntos. ¿Qué te ha parecido a ti la jornada? ¿Cómo has visto el programa? ¿Te gustan las secciones? ¿No? ¿Qué es lo que más destacas de esta, como digo, jornada número 8? Déjamelo, como siempre, en comentarios, que seguro que mantendremos una charleta muy entretenida. Y hasta entonces, como siempre, mucho balonmano y siempre balonmano. Adiós.